un ser que tiene protagonismo en la casa, no en el espacio público, sino en el espacio privado, cuya función primordial es procrear, traer niños al mundo. Si será importante, claro que es importante, pero la mujer es algo más. Nuestros marcos han cambiado, y han cambiado los marcos de la mujer. Hoy es ciudadana de pleno derecho, al menos en este país y en otros países. No así en Afganistán, no así en Arabia Saudita. Los marcos son más o menos como los de nuestros antepasados del siglo II. Importante lo que decimos entonces de los marcos, y lo voy a repetir por tercera vez, aún a riesgo de cansaros, son estructuras mentales que determinan nuestra manera de ver el mundo. Si hay algo importante en España en los últimos 30 y tantos años, de la muerte del general Franco en 1975, se acaban de cumplir 39 años, no solo que hemos pasado del Estado centralista afrancesado al Estado regional, autonómico, no solo que hemos pasado de la dictadura a la democracia, todo eso es importante, es que hemos cambiado de marcos. Hasta el 75 hemos funcionado con los marcos de la contrarreforma católica. Y hoy este país parece casi un país del norte de Europa. No me refiero a su riqueza, por cierto. No me refiero a su riqueza. Sí al comportamiento de los hombres y sobre todo de las mujeres, que son las que auténticamente han cambiado. Bien. Parece ser que son importantes los marcos, ¿no? Y parece ser que, puesto que no son tan importantes, el político que aspira a conseguir el apoyo de los ciudadanos para gobernar 4 años tiene que conocer cuáles son los marcos. Yo he dicho en alguna clase que en el discurso político lo menos importante es lo que tiene el candidato en la cabeza. Es lo menos importante. Lo auténticamente relevante es lo que tiene en la cabeza los receptores del mensaje, a los que él se tiene que adaptar su discurso si quiere que su discurso despliegue todo su potencial persuasivo. Lo menos relevante es lo que tiene ahí. Nuestras ideas políticas, entonces, dependen de los marcos. Y la capacidad de cambiar nuestras ideas políticas, o de que alguien nos las cambie desde fuera, está también en los marcos, en la habilidad que tiene el político para sintonizar con nuestros marcos. Cuando yo decía en clase, y lo acabo de repetir, que cuando le preguntan a Zapatero sobre la ley de bodas o matrimonios homosexuales, él se limita a decir lo siguiente, lo que me vais a oír porque lo recuerdo textualmente. Lo único que hemos hecho es ampliar los derechos sociales de los españoles. ¿Habéis oído la palabra bodas, homosexuales, matrimonios? No. El marco es otro. El marco es los derechos sociales de los españoles, que en la época de Zapatero, sobre todo, que hizo de ellos bandera, porque luego lo traicionó, ¿no? En aquella época, en aquel momento, era un marco relevante. Si tú estás, si parte de vosotros hoy vamos a suponer el electorado, si parte del electorado español, 50%, 40 o 60, está en contra de la ley de bodas homosexuales, el matrimonio, y que se le llame sobre todo matrimonio, tú no vas a utilizar esas palabras. Tú utilizas un marco que todos comparten, derechos sociales de los españoles. Yo me puedo oponer, tú te puedes oponer a la ley de bodas homosexuales, pero ni tú ni yo nos vamos a oponer a los derechos sociales de los ciudadanos, ¿verdad? Y aquí te está diciendo nada más que hemos ampliado los derechos sociales. Eso es sintonizar con un marco mucho más inclusivo y mucho más eficaz, que es el que te sirve a ti. De hablar de matrimonio homosexual contra el matrimonio homosexual, ya se encargará la Iglesia y ya se encargará el Partido Popular. Tú tienes que funcionar con un marco distinto y con un léxico distinto. ¿Por qué? Porque ideas nuevas, a cambios políticos, hacen falta nuevos marcos, pero que sintonicen con marcos que también están ahí. Allí están los marcos. Lo que es el matrimonio, tradicionalmente, pero lo que son los derechos sociales. Y lo del matrimonio es lo que se tiene que hablar de algo más inclusivo, ¿verdad? Ahí está el secreto de los marcos.
la eficacia persuasiva de los marcos en el discurso. Como os decía hace un momento, toda idea nueva necesita nuevos marcos. El cambio social es el cambio de los marcos. Si lo preferís en otros términos, el cambio social necesita el cambio de los marcos, o necesita de nuevos marcos. Seguramente en China hay marcos, claro que los hay. Yo no sé cuáles son. No sé si es la armonía, la sociedad armónica. Claro, es un marco persuasivo que está ocultando realidades atroces que quizás se pueden analizar desde un marco distinto, que por cierto es el marco oficial de la República Popular China, que es la lucha de clases. Pero la lucha de clases es un marco incompatible con la armonía. Puede ser más eficaz gobernar hablando de la armonía. La lucha de clases es explosiva, porque en China hay millonarios, multimillonarios, pobres, más pobres y miserables. ¿Es cierto? En Occidente también, en Estados Unidos también, pero Estados Unidos no es marxista. Entonces hablará de la sociedad del consenso y tal, y China habla de la sociedad de la armonía. Eso es un marco. Es un marco que le está quitando la espoleta a una granada, a una bomba, que es la lucha de clases, que oficialmente debería ser el marco de China, porque es marxista.